Gloria a Dios. Saben que hay una belleza que realmente cuando la adquirimos no hay belleza que se compare. Vio cuando uno va, hoy está orando y está pensando, leyéndolo, la palabra. Vio cuando uno va a la peluquería y le dice a la peluquera, peiname un poquito, cortame las puntitas, pero no me hagas mucho cambio, porque viste, yo estoy acostumbrada a este corte, y está ahí con la despuntadita y con lo poquito y el retoquecito y nada más. Y venimos y al otro día ya los pelos están todos iguales y tal, todo. Pero vieron que llega un día y decimos, y vamos allá y decimos, mira, cortame, teñime, haceme rulo, y quedamos que fuimos en la calle y la gente dice, no te conocía, sos vos. Así nos pasa a veces en las cosas de Dios. A veces estamos siempre en la chiquitita. Venimos a la iglesia, estamos pum, para arriba, pum. Llegamos a casa y ya al primer problema o a la primera dificultad quedamos, se nos desinfló el globo. Y volvemos a quedar más o menos como estábamos. Pero un día decimos, Señor, hace conmigo lo que quieras. Rompeme todo, desarmame, pero yo quiero ver tu gloria. Y ahí realmente Dios empieza a trabajar con nosotros y ya las dificultades y los problemas y las cosas que nos pasan nos enseñan a ser más fuertes, a confiar más en Dios, a creerle a Dios, a no dudar y a saber que Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pasan. Amén. Y ahí sí la gente nos ve y ya no somos los mismos. Y eso es bueno. Amén. Eso es bueno. Ahí cuando nos pasa eso, nos damos cuenta de que realmente estamos entendiendo quién es papá. Amén. Amén. Y estaba un poco leyendo unos pasajes que hablaba de Pedro y realmente digo, sucedió cuando Jesús estaba con sus discípulos, sucede hoy y sucederá hasta el día que Él llegue, ¿no? Las cosas son así. Necesitamos ir viviendo el proceso y querer realmente hacer las cosas, porque no podemos obviamente hacer siempre lo mismo y querer que los resultados sean diferentes. Cuando nosotros queremos diferentes resultados, tenemos que hacer diferentes cosas. Tomar decisiones, que no siempre son fáciles, pero Dios está para eso, para ayudarnos a tomar las decisiones y a poder salir adelante. Amén. Estaba leyendo en la historia de Pedro. Está muy fuerte, hablo muy fuerte, ¿no? Me parece. Yo hablo muy fuerte y encima un bozarrón y esto está fuerte. Me di cuenta al pegar acá que retumbó todo. Estaba leyendo en la historia de Pedro, cuando Pedro viene remando con todas sus fuerzas ahí en la barca, y hay discípulos que están junto a él. Pero Jesús no estaba con ellos. Dice que Jesús se quedó en la costa. Les voy a hacer cortito una historia porque así no leemos tanto en la Biblia. Ese día Pedro había visto cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Cuando Jesús le da de comer a aquella multitud con los panes y los peces que el otro día Dardo ponía, por ejemplo, a ese chico. Y obviamente en ese momento la gente quería hacer a Jesús rey. Jesús tenía muy en claro todo. A veces las personas en el momento, en la emoción, queremos subir para arriba mucho a alguien o hacer algo y después la primera de cambio se nos calentamos, nos cambiamos. Lo hemos vivido, ¿no? Amén. Amén. Es bueno vivirlo porque así entendemos la palabra. Amén. Y Jesús la tenía más clara que nosotros. Entonces le dijo a los discípulos que fueran a la otra punta del río y que Él se iba a la montaña a orar. Bueno, así el Señor se fue a la montaña y los discípulos estaban allí.
Pedro hacía 2 años, por lo que dice aproximadamente la palabra, que ya estaba cerca de Jesús, estaba conviviendo con él, estaba viendo lo que Jesús hacía. Y Jesús le había dicho, cuando lo conoció y le cambió el nombre porque él era Simón, y le puso Pedro, le había dicho que él iba a ser pescador de hombres. El Señor ya le estaba diciendo a Pedro lo que él quería de él, que le sirviera, que estuviera trabajando para su reino y que fuera pescador de hombres. Porque a pesar de los defectos que Pedro tenía, porque era igual que nosotros, un ser humano, Jesús no vio los defectos, vio el potencial que había en Pedro. Pedro era un hombre de mucho carácter y muchas cosas que quizás le juegan en contra, como a veces a nosotros, pero el Señor vio en él un gran potencial. Obviamente Pedro estaba lleno de miedos, de temores, de dudas, como muchas veces nosotros. Entonces en un momento él sigue a Jesús, pero después se vuelve. Pedro también tenía una familia y quizás a él también le vino la duda de cómo iba a sobrevivir su familia, de qué iba a pasar con su barca, con sus cosas, con su trabajo, con lo que él era, ¿verdad? Entonces se volvió. Ahora voy a leer en Juan 21, del 15 al 17. 21 del 15 al 17. Cuando Pedro está allí, a la orilla del lago, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, porque Jesús había vuelto a donde Pedro estaba: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿qué quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Saben que acá en este pasaje, una de las cosas que me llama la atención, lo pensé. Ustedes recuerdan que Jesús había negado Pedro había negado 3 veces a Jesús. Acá Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama. Eso fue algo que realmente me llevó a la reflexión. Acá Pedro se encuentra Jesús se encuentra nuevamente a Pedro, y realmente aquí Jesús le dice a Pedro lo que realmente él quiere de él: que él trabajara en su reino, que a él le sirviera, que él amara a los perdidos, a las almas, a las personas. Le dice: apacienta mis ovejas. El Señor le estaba repitiendo a Pedro lo que él había querido desde el principio. Obviamente Pedro había oído, pero no había escuchado al Señor. Pedro había oído lo que el Señor le dijo, pero había hecho lo que él pensaba que era mejor para su vida, como nos pasa muchas veces a nosotros. Oímos al Señor, pero hacemos lo contrario. Oímos al Señor, pero agarramos hacia otros lados. Pero el Señor es un Dios, como decía el otro día Dardo, de oportunidades. Y el Señor vuelve a Pedro. Y ahí Pedro entiende de que el Señor le estaba buscando y quería de él otra cosa diferente a lo que estaba haciendo. Cuando nosotros vamos a Hechos 4, encontramos a Pedro y a Juan que van al templo, que encuentran un cojo. Oran por él y él se sana. ¿Qué pasa con todo esto? A Pedro y a Juan se les hace un gran problema,
porque los del concilio y los ancianos y toda esa gente que estaba ahí no está de acuerdo en lo que ellos hacen. Entonces los llevan a la cárcel porque era de noche y los dejan allí. Al otro día se reúnen ellos para hablar con Pedro y le dicen, en Hechos 4, le dice, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Dice en el 8, perdón, era el 8. Son tan chiquitos el 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Lo vuelvo a leer. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. ¿Quién había cambiado ahí? ¿Jesús? Pedro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cómo estaba Pedro? Amén. Dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Si pensamos en el Pedro que negó 3 veces a Jesús y el Pedro que vemos hoy, ¿pensamos que es el mismo Pedro? El Pedro aquel lleno de temores, de dudas, de miedo, que en el momento que lo confrontaron y le dijeron, Pedro tuvo miedo y mintió. Prefirió mentir antes que correr el riesgo. Amén. Y negó a Jesús. Él sabía cuánto lo amaba a Jesús, conocía quién era. Sabía que Jesús estaba haciendo un sacrificio por él y que lo amaba. Pero prefirió negarlo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque le pareció que esos hombres podían hacerle daño y que el Señor no lo iba a guardar. Pero el Pedro este que vemos acá realmente había conocido el papá que tenía. Ya no era el mismo Pedro, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ya Pedro no tenía miedo, ya Pedro sabía quién cuidaba de él, ya Pedro sabía quién estaba con él y no tuvo miedo. En el capítulo 19 dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo en ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. La transformación de Pedro en Hechos es total. Por eso yo les decía a ustedes hoy que a veces estamos con la poquitita, con la chiquita y siempre estamos iguales. Y un día realmente Dios hace una obra y somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Eso que dijo el otro día Dardo, dijo, cuando un cristiano está en un lugar, sin que hable, sin que nadie le diga nada, todos saben que es un cristiano, porque es diferente, es diferente. Hay una paz, una luz, hay algo en esa persona que no es como todos. Y así sucedió con Pedro. Este no era el Pedro que negó a Jesús 3 veces. Este era el Pedro que se había encontrado realmente con la divina presencia del Espíritu Santo. Cuando nos encontramos con la divina presencia del Espíritu Santo, ya no podemos ser iguales. Es imposible. Ya no podemos ser iguales. Pedro aquí, lejos de sentirse intimado por amenazas, cuando Pedro lo confrontan, él sabía que podía confiar en quien lo guardaba y en quien lo amaba. Cuando él tiene ese encuentro ahí con Jesús,
que yo les leí en el lago, con ese Jesús resucitado a orillas del mar de Galilea, Pedro ya había sufrido la amargura de no arriesgarse por el Señor. Ya lo había pasado. A él ya había vivido la tristeza y esa desilusión tan profunda que seguramente Pedro en ese momento creyó que sus sueños y sus proyectos ya no iban a ser, que de ser parte de lo que Cristo había comenzado, eran sueños y proyectos que ya no iban a suceder, estaban muertos. Pero cuando él realmente se encuentra con la presencia del Espíritu Santo, entiende que tiene una misión que cumplir y que el que está con él es quien lo va a guiar y lo va a ayudar. No era él, como no somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero tenemos al Señor. El Señor nos elige no por lo que somos, sino por lo que Él va a hacer con nosotros. Porque si nos eligiera por lo que somos, no existiría, no haríamos nada, porque nosotros no somos nada por nosotros mismos. Es su gracia y su amor que trabaja en nuestras vidas. Amén. Cuando Pedro niega al Señor, realmente él sufrió una caída muy dura. Pero también creo que fue una forma de preparar la tierra para que después de la resurrección de Cristo, Pedro pudiera realmente sembrar en lo que el Señor le había pedido que hiciera. El encuentro que tuvo con Jesús creo que desató en él todo ese potencial que Jesús ya lo había visto en Pedro, como lo vio en cada uno de nosotros cuando nos eligió. El Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones. Nosotros no creemos en nosotros, pero el Señor sí cree en nosotros. No nos escogió de casualidad. Él nos escogió porque hay un propósito divino en nuestra vida y hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y somos nosotros que tenemos que creer que si Dios con nosotros, todo es posible. Amén. Y así le pasó a Pedro. En ese momento el Señor, cuando llega a Pedro, llega con pedidos precisos. ¿Vieron cuando el Señor nos habla a través de un profeta y nos dice qué quiere de nosotros o qué quiere que hagamos? Y a veces estamos, cuando vamos a la peluquería, solo para una despuntadita. Y otras veces estamos cuando vamos a un cambio radical. Bueno, ahí es cuando realmente tenemos no solo que oír, sino que escuchar. Y esto le pasó a Pedro. Cuando el Señor vino, dijo: pastorea mis ovejas, ama mis ovejas. ¿Qué quiso decir? Que se dedicara realmente al trabajo por el cual le había llamado. Que desde el principio Jesús estaba con Pedro como está con nosotros, siempre luchándola para que nosotros abramos nuestros oídos y realmente entiendamos que nada mejor que caminar de la mano de papá. Amén. También a Pedro le pasó y nos pasa a nosotros. ¿Saben lo bueno de todo esto? Que nuestros fracasos no condicionan los proyectos que Dios tiene. Gracias a Dios. No estamos en el horno. Créanme que estamos en el horno. Pero no condicionan a Dios. Dios tiene los planes para nuestras vidas. Nosotros demoramos y frenamos algunas cosas, pero Dios los tiene claritos y ellos se van a cumplir. Amén. Dios es un Dios tan fiel. Digo, nosotros somos muchas veces los infieles, pero el Señor es tan fiel que aun cuando ese discípulo estaba desilusionado porque se había equivocado, estaba desilusionado porque lo había negado, estaba desilusionado porque no lo había escuchado y no lo había obedecido, el Señor le dijo: levántate, Pedro, poné las manos en el arado y vamos arriba porque yo estoy contigo. Y eso es lo que nos pasa hoy a nosotros. El Señor nos dice cada día:
estoy contigo, te amo, como dice la palabra, que cada día su misericordia se renueva para con nosotros, y realmente es así, porque todos de alguna manera hemos experimentado sin lugar a dudas fracaso, hemos experimentado equivocarnos en el camino, hemos desobedecido a Dios, pero Dios siempre nos está buscando, siempre nos está amando. Es importante comprender que somos débiles, pero bueno, en las manos del Padre todo es posible. No dependemos de nosotros, dependemos de papá. Y cuando estamos en las manos de papá, nosotros estamos seguros. Dios está con nosotros. Dios nos dice en este día, levántate y sígueme, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo y te amo, te he elegido y tengo un plan para tu vida, y sin duda vamos a llegar como Pedro, a escuchar al Señor y a caminar en su voluntad. Amén. Dios les bendiga.